Hola, ¿qué tal? Ya estamos otra vez tras la línea del éxito y me da muchísimo gusto presentarles a un muy buen amigo, compañero ahora de trabajo, a Rubén Omar Romano. Rubén, ¿Cómo está, muchas Beto? gracias por esta No, al plática. contrario, un placer. La verdad que llevas muchísimos años, estaba repasando toda tu historia. Hace 45 años llegaste a México. 45 años, se dice fácil. Sí, parece ayer, ¿No? ¿no? Impresionante. Y bueno, has vivido tantas cosas en este país que yo te preguntaría, ¿qué significa el fútbol mexicano para ti? No, para mí todo, porque la realidad es que más allá de pasar todas las fuerzas básicas en Argentina, formarme en Argentina como jugador, jugué 2 años en Primera División y después fue el llamado de América. Entonces, formé toda mi carrera futbolística prácticamente en México y después la de técnico. Así que para mí el fútbol mexicano es todo. ¿En dónde debutaste en Argentina? En Huracán. En Huracán. Huracán, al lado de, ¿A de qué edad? jugadores, 18 años más o menos, 18 y medio, casi 19 por cumplir. Estuviste 2 años en Huracán. 2 años y me vine y me llamó el América. ¿Y en América cuántos años tuviste? Porque En pasaste América, por muchos equipos sí, del fútbol mexicano. En América pertenecí 7 años al América. Lo que pasa es que jugué solo un año en América y en un partido, por la inexperiencia, por la juventud, me peleo con Roca, me saca un partido que íbamos ganando 2-0 y entra Aguirre, casualmente, Javier Aguirre. en lugar mío. Ah, mira. Y me salí encabronadísimo y la inexperiencia, la juventud, 21 años, le digo de todo a Roca y me hizo la cruz. Aparte, el tipo un fenómeno, tipazo, hoy en paz descanse, era un señorón, pero bueno, era muy recto y no pudo soportar eso, entonces me dejó afuera. No entrenaba ni con la primera ni con la reserva, me tuve que ir a jugar 6 meses a los Aztecas de Los Ángeles. O sea, tuviste que irte de América a Estados Unidos. Que era un equipo que tenía acciones del América, ¿no? Con Enrique Borja de Con presidente. Enrique Borja de presidente, que estaba ya claro. Claro. Después Enrique Borja fue mi Claro. presidente en Necaxa y en Selección Nacional. Y Pero pertenecí 7 años a la América, prestado, no me vendía. Yo siempre pensé que en algún momento era para regresar a la América. En algún punto estuve cerca con Reynoso, pero faltando 20 días trajo a Brailovsky, entonces me tuve que ir otra vez prestado a León. Y así sucesivamente, jugué en Puebla, en Necaxa, hasta que en algún momento ya me vendieron a Atlante. Pero me vendieron porque querían otra vez prestado a Necaxa y dije que ya no, era la segunda, tercera vez. Era de ellos, acuérdate que Necaxa sí, también Necaxa tenía... era el hermano menor, bueno, claro. siempre se le conoció. Claro, claro. Y es más, jugué con Outes en Necaxa. Y dije, no, me paro y bueno, ahí me prestan a San Lorenzo, vuelvo a Argentina, un año a préstamo con Bora Milutinovic de técnico. Bora estaba dirigiendo, mira Bora aquí cómo dirigió de San Lorenzo y me llevó. Jugué un año ahí, y fue un año muy bueno con San Lorenzo. Bora dirigió 7 partidos y se fue a Italia, a dirigir un equipo de Italia. Ok. Pero entonces, a ver, recuérdame todos los equipos por los que pasaste Empiezo por con México. América. Empiezas con América y después... Voy a los Aztecas de Los Ángeles 6 meses, ahí va Walter Ormeño a buscarme. Sí, Walter, que en paz descanse Me lleva a también. León, juego 2 años en León, después vengo a Necaxa, después de Necaxa voy a Puebla, todo préstamo del América, nunca me vendía. Muchas veces quiso venderme, comprarme Cruz Azul, Toluca, y nunca se dio. Fui a Puebla en el 85, antes del Mundial. Ok. El 86 vuelvo a Necaxa y otra vez querían que jugara en Necaxa y dije que no, y ahí fue cuando me voy a Argentina el 87. A San Lorenzo. A San Lorenzo de Almagro, hizo una campaña bárbara, salimos segundo atrás de Newell's, campeón, pero allá había una liguilla para ir a la Copa Libertadores. Como ahora acá en el fútbol mexicano, 8, y el campeón iba a la Libertadores, bueno, salimos campeón ahí, le ganamos a Racing del Coco Basile, de Pato Filiol, un gran gol mío, uno de los mejores goles que hice en la final, pero ya no me prestaron otra vez, ahí me venden al Atlante, ahí voy vendido con Celada al Atlante. Entonces regresan al Al Atlante, Atlante ¿en qué Antonio año? García. Sí, de Antonio García y el técnico... 87, 88, 89. ¿Quién era el técnico El ahí? técnico va La Volpe con Rafa Puente, una mancuerna. Eran ellos dos los técnicos. 87, 88, 89. 88, 89. Pero, ¿y hasta cuándo duras en ese Un equipo año Atlante? y en el 89 yo bueno, La Volpe se va a Chivas, se queda Rafa Puente con Gamboa de técnico. Okay. Juego un torneo y una discusión y ya no, me paro 6 meses. Se va a segunda el equipo.
Se va a segunda y después sube nuevamente, ¿no? Sube y en el 90 vuelvo a jugar, me vuelve a llevar Toño cuando tiene el Querétaro. Una mezcla de Tampico Atlante, del que había ascendido, Okay. y juego en Querétaro un año con la Volpe de técnico. Con la Y Volpe. después volvemos Pero después vuelven al a Atlante. 91-92 al Atlante. Que es de esa me Que es acuerdo un perfectamente tipazo. porque ahí es el equipo que Super empiezan a líder, armar claro, y todo sí, esto, super líder ¿no? de punta a punta. Era buenos encuentros teníamos. No, contra Necaxa Era ahí, un cuando clásico. casi se peleaban la Volpe y Saporiti, Con todo Saporiti, eso me sí, acuerdo yo también me agarré una vez con perfectamente. Saporiti ahí. Hace poco lo vi, creo que te comenté que lo vi en una cancha en Argentino Juniors. Sí, en Argentina ya está Así como el 7, buen 8 años Sapo. atrás. Sí, sí, sí. Pero bueno, de todos estos equipos, pero por Cruz Azul también pasaste, ¿no? Claro, Ese no yo lo hago nombraste. ese gran torneo 91-92, nos elimina por el gol de visitante Cruz Azul, ese equipo que jugaba muy bien en el Atlante, y me compra el Cruz Azul. Y al otro año sale campeón Atlante, que sale octavo. Entonces tú te vas a Cruz Azul cuando es campeón el Atlante. El Atlante llega a Massachusetts, en lugar mío, Ah, ok. más o menos el mismo equipo. y Sí, no sale era el campeón. mismo equipo y era la Nada Volpe más el que había técnico. salido octavo en ese grupo, había calificado muy tarde, muy atrás, y sale campeón en el partido que se recuerda mucho, que le expulsan a Félix en el primer partido, y van y ganan en Monterrey. Ok. Y sale campeón en Monterrey, Atlante. Yo estoy en el Tú estás en Cruz Azul. Pero, y de todos los equipos por los que pasaste aquí en México, ¿en cuál fue el que más cómodo te sentiste, en el que más La disfrutaste? verdad que, bueno, por supuesto que uno se acuerda mucho más de la última etapa, ¿no? La del Atlante, en esa época que aparte empecé a jugar en una zona mucho más retrasada, jugaba con 5 la Volpe, pero yo empecé a jugar como un contención. Sí, ese con mucha contención con salida, ¿no? Con Que- salida que incluso una anécdota, porque empiezo a jugarlo en Querétaro con él. En Querétaro, que estábamos hablando en el descenso, empezó a ponerme ahí. Y ahí me dijo que iba a jugar como Lothar Matthäus de atrás, que iba a tener toda la cancha, que iba a manejar yo la salida. ¿Y le creíste? Y le creí tanto que jugué los 38 partidos completos. O sea, ya en esa En posición. Querétaro, 38 partidos. Bueno, fue nominado al mejor jugador del año, el Citlali, que al final se lo dieron a Tita en León, que salió campeón de León. Que salió el. Sí, que Tita con León le Ah, ganan al Puebla en la final. ese mismo. ¿No? Pero bueno, de ahí vengo al Atlante y sigo con esa misma función. Y sí, creo que Atlante es uno de los mejores, pero la realidad es que anduve bien en casi todo, salvo un año en Necaxa donde jugué con mucho fastidio, porque estaba obligado, porque no te pagaban, porque era raro el ambiente. En lo demás creo que funcioné muy bien. En León muy bien, 2 años, muy buenos también. ¿Y en alguno de tus equipos fuiste campeón o no? No, como jugador, Como jugador, solamente en Argentina. Solamente en Argentina. En Argentina. Ok. Sí, porque pasaste con tantos equipos Sí, y sí. buenos equipos, me acuerdo, porque Sí. Cruz Azul en su momento también era un buen Cruz equipo. Azul me tocó una época buena también, pero me fracturé el dedo y fue cuando vino Acosta, un chileno, Sí, y después entrar Enrique Mesa, su primer su primera época ahí época de como técnico, técnico. con Tena de auxiliar. Teníamos buen equipo, Hermosillo, Chepo de la Torre, Duana, había un buen equipo. No me ahí. acuerdo de un partido también, yo estaba en Necaxa en esa época y todos eran muy buenos partidos en el Estadio Azteca, porque ustedes jugaban en el Azteca Claro. entonces también. Claro, era época del 92, 93. Sí, más o menos, sí, sí, sí. 91-93, creo en América está Hugo Sánchez. Exactamente, exactamente. ¿Tú coincidiste con Hugo Sánchez en Sí, el Atlante? me retiro. Yo me retiro en el Atlante en el 95. Ok. Y el primer torneo, y me retiro, y él sigue un año más, sigue un torneo más, y yo soy auxiliar de la Volpe. Porque Hugo Coincidí regresa con al él. América Claro, y y después después va al al Atlante, ¿no? Y ahí es donde coinciden. Claro, claro. Yo tuve una pelea con Hugo en la cancha con América, yo entrando de cambio con Cruz Azul, después de que me había fracturado el dedo en una liguilla. Y después a los 2 años Coinciden en el mismo lo equipo. recibo yo como capitán. A ver, cuéntanos una anécdota que hayas tenido con Hugo. A ver, una rápido. No, esa estuvo muy buena, la del gol. Perdemos el primer partido 3-0, pero yo entro de cambio y me hice una falta. Y ahí se enojó y me dijo, pinche extranjero, refugiado, no sé qué. Y le digo, bueno, vos me hablas de refugiado como hablas. Bueno, termina el partido y me hace una seña en medio de la cancha y que lo corro. Y me para Ruggeri en el vestidor. ¿Viste el túnel? Sí, en el túnel del Azteca. El Azteca, y ahí me para Ruggeri.
estaba loco, estaba enloquecido. Cuando te pasa esto, vamos al segundo partido, en el mismo Estadio Azteca, y me toca, ya juego de titular. Y arrancando el partido, es increíble, es como es el karma, ¿no? Una pelota en campo nuestro y se me pone adelante del balón. Y en vez de irse de frente a mí, se voltea. Y cuando caminó 3 pasos, le tiro un pelota, le pega en la nalga, le sale a saque y gol de América. Y me hacía así encima. No me pasó todo ese partido. Es decir, estaba sacado, erré un penal, todo. Ganamos, pero no calificamos. Pero sí, no, esa fue la anécdota. Después, después como compañero no pasó nada, bien, no tuve ningún problema. El 6 meses que dirigí, después me tocó como auxiliar, ¿no? Y ahí sí me tocaron algunas broncas con la Volpe y bueno. Pero bueno, y entonces, y al final de cuentas, ¿en qué año exacto te retiras tú? 95. Ya 95 es tu último torneo. Y ahí, ¿cómo empiezas como técnico? Porque casi auxiliar inmediatamente, de la ¿no? Sí, ellos querían que siguiera jugando. Y yo dije que no, que ya me quería retirar. Yo siempre pensé que era mejor que yo yo dejara el fútbol y no que el fútbol me dejara a mí. Claro. ¿A qué edad tenías? Y iba a cumplir 36 años justo. Bueno, una buena edad. Para 36 años cumplía. Faltaba un mes para cumplirlo. Yo cumplo en mayo y terminaba en mayo el torneo. Y ahí automáticamente paso a ser auxiliar de la Volpe. Okay, en el yo ya me venía preparando. sí, yo ya me venía preparando como técnico antes. Okay. Yo había recibido la de técnico. En el momento que empezó la Volpe, a ver, para mí la Volpe fue eso más que nada. Es decir, me gustó y me llenó tanto lo táctico, eso, que me involucré mucho. Y en algún momento era el técnico dentro de la cancha para Ricardo. Siempre uno tiene como técnico tener a alguien alguien en la que cancha. Sepa mucho de lo que vos buscás y que con un par de señas él te ordene algo adentro, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y a veces hasta que tengas que cambiar, si no están saliendo las cosas, que tú digas a tus compañeros, vamos a jugar de esta manera. Que y lo estamos haciendo bien. Exactamente. Pero bueno, entonces empiezas ahí de auxiliar de la Volpe. ¿Y cuándo te separas ya de la Volpe para primero, tú empezar a dirigir? Después de Atlante vamos a la América, donde duramos 5 partidos, ¿sabes? ¿Te acuerdas un partido clave? Bueno, las peleas de Ricardo, como siempre, con Cuauhtémoc, con varios de ese América, y la expulsión de Luis García en Guadalajara, claro. que nos meten 5, pero no nos echaron ahí. Todavía vinimos a jugar un partido más con Puebla, en Puebla, que atajaba a Rabaida. Ok, sí, Rabaida estaba. Atajó todo Rabaida ese día y perdimos 1-0 y nos echaron ahí. Ok, entonces. Y ahí estuvimos un año sin dirigir, porque te acuerdas, todavía estaba la época de que tenés que pasar un año para dirigir, no que un torneo. Y ahí después se cambia la regla. Todavía era torneo largo. Eran torneos cortos, pero vos si dirigías este año no podías dirigir hasta que termine el año. Claro, porque el último torneo largo es el 95-96, que nosotros somos campeones con Necaxa, y después ya empiezan. En 96 empiezan los torneos cortos, que el primer campeón del torneo corto fue Santos. Claro, que nosotros perdemos y nos echan de América y tuvimos que estar un año parado para poder a dirigir. Y ahí nos lleva el Atlas. Y ahí sí cumple un año otra vez completo con Atlas, que es un Atlas que sacaron muchos jóvenes, que ahí es donde surge Rafa Márquez. Cepeda, Márquez, sí, bueno, el Chato, Osorno, una camada espectacular que hace un buen torneo. Yo me libero de ya dirigir con Ricardo y me largo solo. Y al otro año es que va a la final, ¿no? Que pierden penales con Toluca. Con Toluca, sí, el Atlas que ese que pierde. Yo ya estaba en Celaya como técnico. Entonces, ¿tú empiezas en Celaya como ya director técnico? Sí, a mí la realidad es que yo iba en una dupla con Javier Aguirre, Toño García me iba a llevar al Atlante. Y por diferentes cuestiones no se pudo, porque, ¿te acuerdas? Con Quise, que venía un Quise. Vos lo tuviste en América. Sí, en América. Bueno, se lo querían poner a Toño. Dejó Toño Mejía Barón, creo que era Mejía Barón el técnico de Atlante, y ya no se hizo esa dupla, y de repente Toño fue el que me recomienda con Celaya. Toño es el que me recomienda con Fernández. Okay. Y ahí arreglo con Enrique, un equipo que estaba condenado al descenso, nos llevaba 22. Bueno, ¿cómo no va a estar condenado si tenías a Félix Fernández de arquero, no? No, yo lo llevo a Félix. Había que tener un juego, ¿no? Para llevarlo. Lo llevo yo a Félix, pero un equipo que fuimos armando, que ya tenía una base, pero
Llevé a Pavón, llevé a varios Soto que jugaban muy bien al fútbol, estaba Iván Hurtado, Ruiz Esparza vino, estaba de central, claro. Yo traje un central Jerez que al final fue el ídolo del presidente, uno fuerte, con mucha garra. Tenía, a ver, arriba tuve a Piñeiro, tenía a Pavón, tenía a Luis Miguel, tenía a Armando González. Tenía un buen equipo. Andrade, el Chispa Suárez, había jugadores... Muchos jugadores que venían del Atlante. Que yo ya había sido compañero de ellos. Claro. Aparte. Y eso fue un poco el dilema al principio, ¿no? Es decir, convivir con compañeros y tener que en un momento decir, bueno, no dirijo con el corazón, acá juega el que está mejor. Y de repente me costó sacar a algunos jugadores, pero no empezaron a jugar y después quedaron con un poquito de rencor, pero bueno, así es. Pero ¿cómo le hace un técnico exactamente? Esa grande, o sea, fue tu compañero, conviviste muchas veces el vestidor, a lo mejor a veces ha habido hasta el cuarto, ¿no? Que es tu compañero de cuarto, y lo que quieras, y de mil cosas, y de repente tú te conviertes en técnico. ¿Cómo haces esa diferencia para que haya ese respeto entre técnico y jugador? A mí me ayudó mucho el hecho de ser auxiliar primero y también convivir en el Atlante con los que había jugado hacía unos días atrás, ¿no? Ser auxiliar y convivir con los mismos que en algún momento sabíamos cosas, nos íbamos a tomar algo de repente, pero eso me sirvió mucho para después tener la capacidad para discernir y para entender que por más amistad, por más compañerismo que había, el fútbol es el fútbol y tenían que jugar los mejores. Y yo tuve que tomar decisiones y las tomé, y la verdad es que el equipo jugó muy bien al fútbol. Hubo una ventaja de ese equipo, que ese equipo, más allá de salvarse, buscar el descenso, me llevaba muchos puntos. No me servía encerrarme para sacar los puntos, tenés que ir a ganar. Y la realidad es que el equipo se comportó a la altura, ganamos, y en el último partido fue épico, ¿no? Es decir, nos tocó se va a Puebla al descenso. Al descenso. Se va a Puebla, juega Puebla Monterrey, en Monterrey. Nosotros si perdíamos con América nos íbamos y ellos con el empate se salvaban los dos. Y empatamos con América acá, que le íbamos ganando con 2 goles de Pavón, bien, y sobre la hora nos cobra un penal increíble de Ramos Rizzo y nos empatan, pero igual nos salvamos el descenso. Y se va a Puebla. Allá empataron en Monterrey, pero se fue a Puebla. Se fue Puebla al descenso. Y después de esa experiencia con Celaya... Sigo otros años más con Celaya. Con Celaya y después hasta que aparece Tecos. Tecos. Enrique me dice, ¿sabes, Rubén? Ya no te puedo pagar lo que estaba pagando. Apareció lo de Tecos. Un momento antes, ahí donde yo digo que diferenció un poco lo que es un presidente, la capacidad, la lealtad. A mí me busca Santos, cuando estaba mismo Cantú de presidente. El presidente Santos. Y ellos tenían con Corona, él tenía mucha relación, Enrique Fernández. Enrique Fernández. Sí. Y me da la autorización para arreglarme con ellos, y de repente, pum, se cayó la operación. Él ya tenía técnico y le digo, ¿sabes qué? Se cayó la operación. No importa. No te preocupes, vos ya tenés técnico. No, mi técnico eres tú, me dice. Y se quedó Trejo afuera otra vez, porque le iba a traer a Trejo, y dirijo el segundo año. El segundo año con Sí, por eso digo que hay dirigentes que te quedan marcados, ¿no? Por la lealtad, por ir de frente, decirte las cosas como son. Y él era un presidente de ese tipo. Okay. Y después entonces dices que vas a Tecos, pero ya después del segundo torneo con Celaya. Claro, sale Tecos y... ¿Y ahí con quién llegas? Yo llego el Chino Leaño. No, claro, los Leaño, pero lo que voy es con qué equipo más o menos, qué jugadores, ya tenían un plantel. Yo llego a Navia ahí llego a Reinaldo Navia, tenía el Chori Palacio, tenía un equipito también que ver, y la verdad que nos salvamos el descenso, calificamos los dos torneos, renuevo por un año más. Y a los 6 meses, cuando está por terminar el primer torneo, todavía teníamos chance de calificar, pero veníamos mucho más bajo que el primer año. Llega la anécdota muy sonada del llamado telefónico 24 horas antes de un partido, que yo estando en Monterrey, que tenía que jugar el Chito Leaño. Y me niego por completo a eso. O sea, ¿fue cierto eso? Claro que fue cierto. No, bueno, a ver, uno de repente le escucha todo en el fútbol. No, pero el pibe es un fenómeno. No, y lo conozco perfectamente. Estuve un año pero al final de cuentas es el dueño del balón. Pero no era, a mí me había llevado el primo,
que es el Chino Leaño. Sí. El papá es Juan Carlos, el papá del Cheto. Estábamos comiendo en un restaurante, porque me había ido a comer con el Chino y unos amigos del Chino, Cabrito. Y de repente se levanta y suena un teléfono y se levanta y me llama. Y me dice, Rubén, tiene que jugar el Cheto mañana. Mañana. Era un día antes del partido, ya había hecho el trabajo táctico. A ver, si te dicen en la semana, faltan 2 fechas. Y bueno, ya no teníamos mucha chance de calificar. Lo hacer, pero digo yo, presentarme con mis jugadores, darle la cara, entrenar toda la semana. Y porque un llamado telefónico voy a poner al Cheto, no, le digo, Chino, para nada. No, Rubén, pero ya faltan 2 fechas, después ya vemos qué hacemos. No, Chino, mi ética primero que nada. Sí, claro. No voy a cambiar, no tendría cara para presentarme con los jugadores y dar el parado del equipo cuando hoy en la mañana trabajé balón parado. Le digo, no, bueno, y hecho y hecho. Se cumplió, no jugó, entró de cambio. Cuando regresé me habían echado. Y bueno, así fue ese paso por Teco. Después de ese Teco sí aparece ese equipo de Morelia, ¿no? Aparece Morelia. ¿Morelia quién te lleva? Álvaro Dávila. Álvaro Dávila Estaba en ese equipo del ¿Qué es época? ¿Qué es como 2012? El 2002. No, el 2012 después voy otra vez. Después regresaste a Morelia, regreso ¿no? por segunda vez a Morelia, en el 2012. Okay. Pero el 2002 voy a la Copa Libertadores, me presentan con el equipo estando en Uruguay. Lo echan a Russo el domingo con Pumas, que pierde. Russo, el que es técnico ahora de Boca. Sí, el de Boca, sí. Que estaba en San Lorenzo. Me habla el lunes Álvaro Dávila, ya lo había echado el domingo, me hablan, me presento, voy a hablar, pum, arreglo y viajo el otro día a Uruguay y me presentan al equipo en Uruguay. Está bien que ya conocía a Franco, conocía al Mirón, porque ya habían estado, yo estaba de auxiliar en Atlas y lo estuve ahí. Lo estuviste allá en Ya me conocían más o menos, eran los líderes del equipo. Eran los líderes del equipo. Me conocían más o menos qué idea iba a tener. Lo trabajamos 2 días antes de jugar con Nacional y empatamos un partido bárbaro, 3-3 allá. Y ahí salimos invicto todo el torneo de Copa Libertadores. Calificamos, que venía muy mal, hubo un repechaje, le ganamos a Cruz Azul, creo, en el repechaje, calificamos la liguilla. Se juntó todo, liguilla, la Copa Libertadores y la CONCACAF. Ahí pierdo mi primera final con CONCACAF, quedo eliminado en cuartos de final con América, la Libertadores. Fue un equipo que jugaba muy bien al fútbol, muy bien. Y la verdad Sí, que no, una me acuerdo, Libertadores bárbara. A ver, Morelia tuvo una época muy buena, de muy buenos equipos que siempre peleaban en la liguilla. Y en el 2000 había salido campeón, ya con comiso de arquero, era con Tena, en penales con Toluca. Exactamente. Yo llego en el 2002 y hay una base, pero después yo empiezo a llevar jugadores también igual. Llevo a Navia, llevo al Bofo. Juego 4 finales consecutivas con Morelia. 2 de CONCACAF y 2 de Liga. Porque ¿cuántas finales jugaste en total? 6. Pero a ver, ¿cuántas de Liga y cuántas de CONCACAF? De CONCACAF 2 y 4 de Liga. Perdí 6 finales. ¿Y cómo se le hace, Rubén? La verdad, o sea, porque no es fácil. Se dice fácil, 6 finales y las 6 perdidas. ¿Cómo te recuperas de eso? Porque, a ver, siempre hay un momento justo donde pudo haber ido para acá o pude ir para acá, los momentos claves de una final, pero perder las 6 ha de ser durísimo. Sí, es duro. A ver, yo siempre entendí que en el fútbol y en la vida hay que tener una dosis de suerte. La tuve cuando vine al América, por ejemplo, como jugador. Es decir, el América va por un tucumano, Mesa, que no quiso venir, que había jugado con Maradona en el 79, un campeón juvenil con Menotti. Okay. No quiso llegar, no quiso venir. Y esas cosas de la vida que van a ver Huracán, los llevan los promotores, les gusta. Mi idea, yo entro en un lugar de Irceo, sabido de Irceo de acá, del América. Del América. Claro. Y tuve esa dosis de suerte que se dio de venir a México como jugador. Entonces, también no la tuve como técnico de repente, ¿no? Es decir, hubo finales que me ganaron muy bien y hubo un par de ellas, un par o 3, que fue increíble como las perdí. Y una de ellas es cuando estoy en Santos. ¿No? Es la de los penales también, ¿no? La de Santos es increíble, es decir, que pudo haber cambiado mi carrera, Beto. Es decir, esa dosis de suerte pudo haber cambiado mi carrera como técnico, porque yo pierdo esa final en penales, que habíamos sido superior, en el juego también, y en los penales faltaba meter 1 y erramos 3 seguidos. Y perdemos un campeonato increíble.
Pero yo a los 3 días di vuelta a la página, es decir, es increíble. Yo me levanto muy rápido de los tropezones, pienso para adelante. Me ha pasado en mi vida personal. Tuve también momentos muy complicados, que ya llegaremos al tema de Cruz Azul. Pero en ese momento, que estamos más adelantados, volví a armar el equipo y volví a llegar a la final contra Monterrey. Claro, con Monterrey. Y ese año Toluca no califica. Si hubiese salido campeón y encima voy a otra final, el técnico hubiese sido de la selección, porque fue Chepo. No, me acuerdo, a ver, esos Pudo son haber los cambiado momentos. mi vida, y sí. algo para recordar a la gente es lo mismo cuando Miguel Herrera llega a la selección con Memo llega Vázquez. con el campeonato, Si Cruz Azul queda campeón, el que va, ¿cómo se llama? Campeón Sería de Memo Copa y Vázquez, campeón de Liga. Hubiera sido el que hubiera ido a la selección. Normalmente Son pasa, esos momentos justos, son los momentos ¿no? que no se dio, pudo haber cambiado importante mi carrera de técnico. Sí. ¿Y tú crees que esa parte es algo de lo que por eso hoy no tienes trabajo como técnico, o es otra situación? No, otra situación. Son promotores, Sí. son otras cosas. Yo salgo de Torreón con 2 finales consecutivas por problemas externos, porque creo que la señal que hice no ameritaba eso. Todo el equipo fue a hablar por mí y él se mantuvo firme Iraragorri en ese momento. Pero había sido porque en el arreglo de la renovación no valoraron, por otros problemas no valoraron lo que había hecho y el aumento había sido ridículo y bueno, me salí de mis casillas, le dije, ¿sabes qué? Le digo, no pasa nada, el aumento mío dáselo a mi cuerpo técnico, yo no quiero nada, lo único que te aviso, le digo, voy a otra vez a una final, voy a salir campeón y me voy. Y de repente eso a un dirigente no le gusta. No, y esperó la oportunidad y se la cobró. En ese momento. Y después de ahí. Y a partir de ahí hubo una mala fama que me metieron ahí en su momento yo con la mujer que estaba casado, con problemas que hubo en Torreón, y me empezó a tirar mucha mala fama en todos lados. Sí. Y cuando voy a Tijuana, la primera llamada telefónica que tuve como 1 hora, pero lo primero que me dijo Jorge Alberto, me habló de ese tema. Entonces digo, empezó a tirar eso por muchos lugares y eso me complicó, sin lugar a dudas. Pero a ver, y después de todo esto de Torreón, de Santos, ¿a dónde vas? Después voy al Atlas, bueno, en el Atlas tuve dos etapas. Lo que pasa es que nos saltamos un poquito lo de Cruz Azul, porque de Morelia voy a Cruz Azul. ¿De Morelia? No, de Morelia voy a Pachuca. Pachuca, o sea, sí. ¿Cuántos equipos? A ver, como vamos, técnico. Antes de seguir con sí. ¿Cuáles son, a ver, los equipos que has dirigido en México? Primero voy con Celaya, voy a Tecos, voy a Morelia. Estuve a punto de ir a la América, pero tardaba, porque se quedaba Benjá, que no se quedaba. Al final lo echan a Benjá, que al final, y viene Ruggeri. Pero yo ya había firmado con Pachuca. Okay. Entonces es Pachuca después. Con Pachuca 6 meses, porque se arreglan. El otro día estábamos comentando en el programa de que lo que pasa ahora, ¿no? Es decir, que de repente hay técnicos que se firman contratos y sí, hay cláusulas, todo cambió, pero no se respeta. Y yo en ese momento, cuando a mí me pasa, yo le dije a Jesús, digo, Jesús, yo tengo un contrato con vos hasta el próximo año. Digo, no importa que me den el triple, porque me vino a hablar de que me quería Cruz Azul, que me pagaban 3 veces más. Ellos tenían una buena conexión, una buena relación. Eran creo que socios en algunas cosas. Entonces le digo, bueno, si vos querés yo me voy, yo cumplo el contrato. Y bueno, por el arreglo de eso me voy, pero no me fui porque me pagaban triple o porque tenía una cláusula, no, es porque se arreglaron entre ellos. No es que yo me fui porque me pidieron y los dejé plantados. Es lo que ha cambiado mucho en el fútbol actual. Sí, es decir, si vos vas a un proyecto y te cambian todo... Pero ha cambiado tanto como técnico como jugadores. Sí, hoy tienes cláusulas, tienes 1000 cosas que si llega el equipo que te quiere y paga esa cláusula, claro. Si el jugador quiere o el técnico quiere por ganar más o por lo que sea, se va. Sí, ¿no? Pero de repente, viste, hoy pasan muchas cosas con los técnicos. Pasó con Gago, pasó con Anselmi, la forma. Ahora lleva 6 meses... Larcamón, ni 6 meses, 4. No, sí, increíble. Y le pagaron está bien, ok, te pagan la cláusula, pero... Pero todavía puedo entender lo del Arcamón porque puede decir que no me parece, las formas principalmente, pero
decir, a ver, voy a un equipo grande, no, que Necaxa le dijo que quiero sí. crecer, lo que tú quieras, pero lo que se me hace increíble es lo de Gago. A ver, se acaba de ir por irse a Boca, dejó tirado a Chivas con mentiras y todo, porque la realidad es que fueron mentiras a los jugadores, al plantel, y después, ¿a cuánto quieres? No ha pasado ni un año de que se fue de Chivas. No, y vuelve ahora. Y ahora vuelve. O sea, que lo contrate Necaxa, eso yo no lo entiendo. Que la realidad es que el fútbol mexicano hoy está de cabeza, es decir, hay poca memoria, las formas no importan, ya parece que las formas no importan. Lo que conviene a cualquiera en lo económico es lo que vale, no importa el proyecto, no importa el seguimiento de algo. Pero bueno, ya nos saltamos a eso también, pero digo, después voy a Cruz Azul. Cruz Azul, ¿y ahí cuánto tiempo estás en Cruz Azul? Un año espectacular, pero en el año... en julio fue. En julio del segundo torneo fue lo del secuestro. A ver, ese era un punto que quería tocar, obviamente porque me has hablado de la resiliencia que tienes y todo, y la verdad que es impresionante. Cuéntame, bueno, si quieres, pero sí, si no tengo problema. ¿Cómo sucede todo esto? Recuerdo, y yo me acuerdo perfectamente de ese suceso y a todos nos impactó, porque no es como ahora que México desgraciadamente está pasando por momentos muy complicados y ya secuestros son normales, o sea, normales estoy hablando que no debería ser, pero claro. Ahí fueron hace muchísimos años. Y estamos hablando, ahora va a ser 20 años. Hace 20 años, imagínate, de esos primeros secuestros que aparte uno no se preguntaba por qué, cómo sucede todo esto. No, es que es raro, es decir, uno nunca está preparado para algo así. Siempre está preparado para que te puedan asaltar, Y bueno, yo estaba preparado para eso. Cuando salgo del entrenamiento siempre voy solo. La realidad es que siempre manejé solo, nunca voy con gente, nunca tuve chofer, nunca tuve nada de eso. Y saliendo del Cruz Azul, de repente todo parado y de repente se me salen con unas armas detrás de los autos. Había periodistas detrás nuestro. Venían periodistas. Que venían... Justo, sí, vieron todo. Y bueno, esas cosas que decís, bueno, lo primero que hice es sacarme el reloj. No, sí, que tú esperabas que era un asalto. No, para abajo. Y cuando me quiero bajar, como no puse en parking la camioneta, cuando doy un pie, la camioneta se va para adelante, entonces vuelvo a subirme, porque se adelanta la camioneta, pero está contra la pared. Y suelto un disparo, pegó en la ventana de atrás. Y la verdad no me pegó de casualidad, la bala quedó en el asiento de atrás. En el asiento de atrás quedó la bala. Me bajan y bueno, la agresión, primero el culatazo, eso fue lo primero que hubo. Después, bueno, el terror de los 20 minutos que fueron adentro de una cajuela porque me cambian de auto y bueno, después lo que todos saben, ¿no? Es decir, 65 días encerrado. Pero ¿sabes qué? No, iban por Cruz Azul, no iban por mí. ¿Por qué por Cruz Azul? Porque lo primero que me pidieron fue el teléfono de Billy Álvarez, no me pidieron el teléfono mío, de mi papá, de mi familia. O sea, le iban a pedir el rescate a Cruz Azul. Era Cruz Azul, por eso fue muy fuerte los primeros 15 días y después se cortó toda la comunicación, porque más allá de que tener apoyo no iban a hacer eso, es decir, vos soltás algo de un equipo de fútbol y después van con todos los demás. No, van con todos los equipos, por supuesto. Entonces sí, fueron 65 días muy fuertes. No tuve no tuve agresiones, sí psicológicas, porque cuando tenía que hablar con mis hijas tenía que comentar cosas que no eran la realidad, pero que me lo hacían hablar y que eran muy fuertes. Pero bueno, a mí me mantuvo con vida eso, la familia, Dios, y ¿sabes qué? Visualizarme, increíble, pero visualizaba volver a salir a un campo de juego. Y estuve 65 días así. Pero a ver, ¿cómo te tuvieron? ¿Te tuvieron encerrado en algún lugar? En una habitación, en un colchón, tirado en un... ¿Pero una habitación grande, chiquita? No sé, no la vi. Siempre tuviste los ojos cerrados, ¿Nunca viste a la gente que te secuestró? A nadie. Solamente el último día que me dejaron bañar. De espalda en un baño, me bañé y me volvieron a vendar y esperando que supuestamente me iban a cambiar de bando. Y ahí es donde entra la AFI. Ok, pero a ver, día a día, dime, ¿cómo era un día, terrible de estos que viviste? Sí. O sea, ¿cómo, te mordían música? Porque yo escuchaba la televisión, escuchaba la noticia, escuchaba el partido de fútbol.
me ponían Cruz Azul cuando yo estaba ahí, los partidos, y los escuchaba. Y esos primeros 15 días que dices que sí tuvieron cierta relación o ciertas llamadas con una gente de Cruz Azul. No, fueron 65. No, con Cruz Azul no habló nadie. Yo le di el primer teléfono que doy, es el único que me acordaba, porque la verdad no me acordaba de nadie en Cruz Azul. De Isaac Megraje, que era mi auxiliar. El primer 20 días, 25, un mes casi, se hablaban con él. Hasta que cortaron las llamadas con él, me dijeron, no, con ese ya no se habla más, y empiezan a hablar con mi hija mayor. Ok, y hablan con tu hija mayor, ¿pero qué? ¿Para hacer? Y negociar. Y sí, yo no entendía, ¿viste? De repente, no, las cantidades que hablaban, yo decía, sí, no tengo tanto, digo, pero sí tengo más que esto. Y bueno, una negociación que hacían ellos, porque desde el primer minuto estuvo la AFI con mi familia. Eso es lo que te iba a preguntar, obviamente tenían ayuda, porque es imposible que tu hija pudiera estar haciendo algo solo, ¿no? Estuvo la AFI metida ahí. ¿Y afectó mucho a tu familia también todo ese suceso? Sí, hoy, quieras o no, más a mi hija mayor, la que tuvo que hablar que poner la cara, ¿no? Para la negociación. Sí, fue fuerte. No, qué complicado. Y bueno, ¿y pensaste en algún momento que te podían matar? Yo pensé que iba a salir, porque de principio parecía que era una cosa rápida, ¿no? Que digo, bueno, 5 días, 6 días, y como que la relación me decían que iba a solucionarse. Ahí adentro te hablaban. Porque hay una cosa, los que te secuestran y después te ponen gente que te cuida. Sí, claro. Que no tiene nada que ver con los que... Sí. Que sí participan, porque están participando, pero son los que te cuidan en la noche. Sí, los que te dan de comer. Sí, los que te dan de comer. Y escuchabas ruido a ver, de todas maneras, 65 días esposado y amarrado de las piernas, no era fácil. Tener que ir al baño, iba apenas caminando porque estaba atado de las 2 piernas. Sí, estuvo bravo, pero bueno. Hablábamos de eso, de la resiliencia, de levantarse, y eso fue lo que me hizo sobrevivir. O sea, levantarte, lo que me estás diciendo, sobrevivir. Que lo que más te ayudó a sobrevivir todo fue la familia y el regresar al fútbol. Y Dios, y regresar al fútbol. Porque yo salgo, cuando me liberan, y a los 3 días salgo a la cancha. A los 3 días. Y yo no renuevo con Cruz Azul porque ellos piensan que yo tengo que descansar de todo lo que me haya pasado. Pues yo pierdo en semifinales con América ese año. El equipo iba así, baja un poquito normal en la liguilla porque el estrés... Sí, de todo lo que se vivió, los jugadores, todos, claro, el equipo también lo resentía. Más allá de que seguía sacando resultados, lo resintió. No renuevo por eso, y yo necesitaba trabajar, no necesitaba descansar. La cabeza me tenía que caminar. No, y ahí sale lo de Atlas. Y el Atlas también, un Atlas muy bueno, donde estaba recién apareciendo Guardado, y debuto a Ayala, a Torres Nilo, un Atlas que salva del descenso y califica los 2 torneos. Pero a ver, explícame, Rubén, porque todo se dice muy rápido y muy fácil, pero fueron más de 2 meses. Cuando sales, ¿cómo es tu recuperación? O sea, no tienes que ir con un psicólogo, no tienes que ir con nadie. O sea, tú solito, o sea, Dios te dio la fuerza para volver a tomar. Nunca tuve un psicólogo. O sea, no tuviste que hacer nada. No, lo solté mucho. Los primeros 3 meses lo hablé, todo esto, pero mucho más todavía, lo hablé mucho. Como que lo solté y después me dediqué a levantarme. Por supuesto que ciscado. Iba en Guadalajara y de repente te paraba la patrulla y yo lo primero que decía, Romano, soy Romano. Como diciendo, sí, claro, todavía te quedaban cosas en Guadalajara, al otro año que estaba en Atlas. Pero no tuve nada de psicólogo, nada. Me levanté solo, con mentalidad, con lo que quiera, con huevo, con, no sé, con inconsciencia puede ser. No, es que bueno, sí, se dice fácil, pero no. Vivir una cosa así, y por eso yo hablaba de la resiliencia, porque no es fácil. Puedes salir de otras cosas, pero de un secuestro fue complicado. Fuerte. Y aparte porque afecta a tu familia, o sea, claro, sí. ¿Cómo recuperas también a tu familia, no? Las consecuencias vienen después, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando salgo, el sufrimiento de mi papá, como al equipo baja un poco las revoluciones porque ya estoy
y le dio un preinfarto. Es decir, cuando ya me había tomado una semana para descansar y desbloquearme un poquito de eso, tengo que regresar porque mi papá le dio un preinfarto. Sí, todo consecuencia del secuestro. De todo lo que sucedió y de todo lo que pasó, por supuesto. No, bueno, qué fuerte, pero bueno, la verdad que tienes que tener mucha mentalidad para salir de eso. Y bueno, y refugiarte. Y el apoyo de la familia, de los amigos. ¿Rezabas cuando estabas secuestrado? Sí, todos los días. O sea, Dios no, Dios fue fundamental. ¿No? Dios y mi familia, primero que nada, porque pensaba en ello, y después visualizar el primer día que iba a salir a un campo de juego. Porque es raro que a los 3 días salga a la cancha, ¿no? Después de ese dilema, ese trauma, a los 3 días salí. Y fue algo, por eso digo, yo estoy muy agradecido a la América que me trajo al fútbol mexicano, pero lo de Cruz Azul marca algo más por todo eso que pasé, ¿no? Con la gente. No, claro, todo lo que sucedió en la institución, en todo sí, lo que... porque jugué, porque dirigí, y porque aparte pasó ese suceso, entonces quedó muy marcado el Cruz Azul para mí. Y lo de, a ver, cuéntame, cuando sales, no es porque te iban a dejar salir, sino es... No, me iban a cambiar. Te iban a llevar a otro lado. Otro bando. Sí, porque después me muestran todas las grabaciones y la realidad es que me iban a cambiar a otro bando. Es decir, hasta donde habían arreglado se llevaban ellos y me iban a cambiar de lugar. Supuestamente en todas las grabaciones había rasgos de dónde habían intervenido teléfonos y dónde era la zona donde estaba. Yo siempre creo que para tapar una noticia sacan otra. Y creo que a mí me tenían localizado y esperaron un momento para sacarme cuando pasó algo en México. ¿Te acuerdas que hubo un avión que cayó de Toluca, de uno que estaba en gobierno, no me acuerdo el nombre ahora? Ah, claro, del secretario de Gobernación. Bueno. Sí, que cayó en Reforma, ¿no? No sé si es ese, es otro me parece. Ahorita no me acuerdo bien el nombre. Y ese día me sacan a mí, me liberan. Okay. Sí, por supuesto que estaba toda la prensa porque cuando me liberan, antes de salir, me tardo como 1 hora para que me saquen. Y avisan a toda la prensa, la AFI. Sí, yo me imagino que se dan publicidad. Pero la cosa es que ya sabían dónde estabas. Ellos estaban yo creo que sí sabían. Yo creo que sabían que dónde estaba, pero dicen que era una manzana, según lo que me decían a mí, las grabaciones, y que no estaban seguros cuál casa era, y por eso tardaron un poco más. Bueno, al final de cuentas fue que llegaron. Es que la realidad es que mucha gente hoy, uno agradece porque esto le ha pasado a mucha gente no la cuenta. Y, se lo queda. Y lo mío porque soy una figura pública, porque mucha gente no sabemos la cantidad de cosas que pasan a otra gente que no tiene ese margen de reconocimiento por la gente y por eso sale mucho a la luz. ¿Sabes la cantidad que hay? Por eso digo que yo doy gracias a Dios que estoy con vida. No, bueno, totalmente. Pero bueno, cambiando un poquito de tema ya para terminar con todo lo... ¿Cuántos años dirigiste? Sigo dirigiendo, yo más allá de que ahora estoy muy a gusto en Caliente TV. No, lo sé, pero ¿cuántos años dirigiste antes de ahorita, de entrar a la televisión? Del 98 que empiezo con mi primer equipo con Celaya. O sea, llevas más de 20, o sea, llevas más tiempo dirigiendo que siendo futbolista. Sí, lo que pasa es que tuve varias etapas donde estuve como 3 años sin dirigir por el problema del corazón, después reaparezco ahora con Mazatlán hace 3 años atrás, tenía que aparecer, pero tuve etapas largas donde no dirigí, las últimas especialmente, ¿no? Okay. Del 2019-20 para acá. ¿Y tu mayor éxito como entrenador, cuál consideras que fue tu mayor éxito? Es que la verdad que me gustó mucho, es decir, el legado que dejo como técnico en cuanto a la idea de cómo juega el equipo, de ser un equipo que siempre buscó ser agresivo, que tuvo, más allá de que a veces dicen, bueno, no ganaste un título, no serví, no, yo creo que no solamente que gana sirve, yo creo que las 6 finales, hay técnicos que han ganado un campeonato y no han llegado solamente a un título y a una final. Y si llegar a 6 finales no es fácil, y consecutivas menos. Es decir, quiere decir que algo como técnico dejé. Ahora bueno, de repente, claro, te candidatean o te hablan, depende de títulos que tengas. Y no lo tuve. Por eso todavía sigo con la idea de dirigir, con la idea de que en algún momento aparezca un equipo que me dé las herramientas para ir en busca de ese título que me gustaría lograrlo, ¿no? No me va a ser por supuesto, ni mejor ni peor técnico, pero sí me gustaría.
No, por supuesto, pero hoy estás contento en lo que estás haciendo. Estoy feliz. Hoy estoy estás muy conocido feliz. porque hoy estás en la televisión. No, por el grupo de trabajo, por los compañeros que tenemos. Creo que se hizo un buen equipo donde disfrutamos lo que hacemos. Pero bueno, siempre está la espinita de seguir dentro del fútbol. Y esta es una forma de seguir. Vos estás empapado, seguís hablando de fútbol, seguís viendo muchos partidos de parte del mundo, seguís empapado. Entonces yo creo que es una forma de seguir dentro del fútbol. Pero obviamente tienes la ilusión de volver a dirigir. ¿Por qué crees que ha cambiado tanto esta situación de que no hay oportunidades para gente que se hizo en México, que ya dirigió en México, que ya demostró, y están optando por traer jóvenes, pues ahora sí que muchísimos sudamericanos, mucho argentino, mucho uruguayo, lo que tú quieras, pero gente joven de otro lado, y no se le está dando ya esa oportunidad a la gente que estaba en México? Mira, yo siempre dije que cuando te dan la oportunidad al que nació en México o al que se hizo en México como yo o como varios, porque el Tuca se hizo acá, la Volpe se hizo acá, hay un montón de técnicos que se han hecho acá, aunque sean extranjeros, y ya son muchos años lo que vivimos acá. Es que la primera oportunidad es fundamental. Si vos no aprovechás esa primera oportunidad, te podés quemar y ya no te dan esa chance. ¿Es lo que le pasa a los mexicanos? A muchos les ha pasado, a muchos. No han sobresalido en las primeros años, 2 años que tuvieron como técnico, y como que después no se confía. Pero pasa también porque de repente estamos comprando. Cuando antes decían que comprábamos espejitos, ¿no? Que se vendía mucho humo. Bueno, hoy se compra más. Hoy se compra más. Han llegado técnicos, de repente nos hablan y nos dicen que estamos bien porque estamos confortables donde estamos, no nos queremos mover como técnico. Y es mentira. Yo he intentado irme a Sudamérica 1000 veces y sigo intentando, pero no te abren las puertas. Y acá se le abre mucho más fácil al extranjero. Al extranjero. Con menos currículum. Pero a ver, ¿por qué crees que se le abre más al extranjero? También porque estamos ya copados de representantes. A ver, ahí sabemos, y todo el mundo, lo que estamos en el medio del fútbol, sabemos que hay a lo mejor 5 representantes que te manejan todo y que no dejan entrar a nadie más. Muy fuerte. Y todos... En Sudamérica hay uno muy fuerte, que incluso también trabaja acá. Y hay otros también de Sudamérica que siguen trabajando en el fútbol mexicano. Y sí, no te abren las puertas. Tienen sus técnicos. Como en su época, acuérdate muy bien, era Hurtado acá. Sí, claro. En su época tenía un montón de técnicos, tenía 8, 10 técnicos. No, y los colocaba por todo y manejaba muchos equipos, metía, destrozaba equipos también. Hay promotores de ese calibre hoy día, ¿no? Y que son los que están manejando al fútbol. Están manejando todo. Y de repente, claro, empiezan a traer de afuera. ¿Tú tienes representante hoy día? Nunca tuve. Pero no quisieras tener a alguien que te pudiera ayudar si quieres regresar. Sí, me he acercado a este famoso representante, pero me tiene cortado. O sea, no te da mucha bola, ¿o qué? No. Estuve me reuní una vez en el 2018 fui a Argentina, sí, hace ya 7 años. Y me reuní con él y todo, porque yo estuve en un equipo donde él participaba, pero no hablé con él cuando me llevaron. Y tampoco llevé ningún jugador. Entonces como que ya me habían dicho que estaba encabronado, y en Argentina fui a verlo. Y le expliqué que yo no había llevado ningún jugador. A ver, lo tengo que decir porque no voy a decir. En Tijuana. Cuando yo voy a Tijuana, yo no voy por él. Y ahí es un poco el choque que tienes con él. Claro, y como que no, y después le dije, bueno, está bien, ya solucionamos, te diste cuenta que yo no tuve nada que ver, yo no llevé jugadores. Manéjame. Me dijo, no, Rubén, disculpame, pero tengo muchos técnicos, no te voy a poder ayudar y no te voy a poder dar la atención. ¿Es el representante de Mohamed? De todos, sí, de varios, sí. No, por eso, te digo, para que la gente sabe que va a saber. Varios, sí. O sea, luego van a saber quién es, no vamos a decir el nombre ni nada, pero bueno, es el que maneja todo esto y que se ha metido muy fuerte en México, ¿no? Hoy en Sudamérica, impresionante. Sí, ha crecido. Yo me acuerdo cuando apenas empezaba. Estaba en Querétaro. Sí, no, pero empezó y después se metió con Jorge Alberto en Tijuana. Y de ahí empezaron, chico, que ha crecido muchísimo, ¿no? Creció una barbaridad, pero bueno, de repente son los que... Y son los que de repente dominan y son los que dominan, y si no tenés esa entrada, es complicado para ciertos técnicos, ¿no? Y así como él hay otros uruguayos también, representantes que están metidos en el fútbol mexicano.
No, totalmente. Y bueno, también en nuestro fútbol. Porque para Centroamérica me ha salido un montón de cosas, pero no. Centroamérica han tenido que irse muchos jugadores, muchos técnicos, perdón. Ahora hoy lo vemos con el Piojo Herrera, que ahora está con Costa Rica y está Tena con Guatemala. No, y se acaba de ir ahora Pepe Cruz a un equipo de Costa Rica también. Sí, se están Guatemala, no sé qué. Estar allá, bueno, nada más en selección nacional está Hierro ahí, el director deportivo, y por eso es el que lleva. Sí, yo a Centroamérica no he querido Miguel Herrera. Tuve chance de ir, pero no he querido ir. Me gusta más Sudamérica porque hay tener más competencia en Sudamericana, en Libertadores. Me hubiese gustado más Sudamérica. Y he estado cerca, en Perú, he estado cerca de algunos, pero no sé yo. Pues bueno, tarde o temprano ya se dará, ¿no? O sea, esperemos si que no, llegue. Muy feliz acá, no hay problema. Pero bueno, cambiando ya un poco de tema esto, ya por último, ¿cómo ves al fútbol mexicano? Tú que llevas tanto tiempo, cuando llegaste hace 45 años, hoy, ¿qué ha cambiado en nuestro fútbol? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Y por qué está nuestro fútbol estancado? Sería muy repetitivo, porque venimos hablando hace ya varios años de que el no tener ascenso y descenso, el no ya participar en Copa Libertadores. Vos estuviste en Copa América, donde México demostró que está para competir en Sudamérica con muchos, se ha llegado a finales. Toda esa competencia que no solamente le ayudaba a los equipos, le ayudaba al país, le ayudaba a los jugadores y le ayudaba a los técnicos, porque se fortalecían ante eventos de mucha más presión, con mucho más por ganar, porque ya eran otro nivel de competencia, y el quedarse afuera de todo eso es indudable que le pegó. Que le perjudicó. Le pegó al fútbol mexicano mucho, ya no hay esa competencia que le servía a todos, no solamente al fútbol mexicano, sino le servía también individualmente a los jugadores, porque te mostrabas, la Copa América, la Copa Libertadores se ve mucho. No, la CONCACAF no se ve, la realidad. No, la CONCACAF, aparte siempre fuimos los grandes de CONCACAF. Hoy ya pelearás con Estados Unidos, Canadá, Panamá, lo que tú me digas, pero a final de cuentas, sí. ¿Cómo que se relaja? No, es que 93 para mí fue un parteaguas para el fútbol mexicano. En la primera Copa América que fuimos y llegamos a la final, entonces eso cambió el fútbol, pero y después lo pierdes. 2 finales consecutivas. Chivas, Tigres, Libertadores, Pumas llegó a la final de la Sudamericana contra Boca. No, ¿y cuántos partidos finales de Libertadores, le robaron a los equipos mexicanos? ¿no? Claro, ese era el único problema que había. El arbitraje en las finales, ¿no? Que siempre tenías que ir a definir allá, porque eras invitado. Totalmente. Pero sin lugar a dudas creo que el fútbol mexicano creció. Más allá de que después nunca se dio ese pasito que siempre esperamos, creo que se notaba un cambio en el. No, y se le respetaba mucho más al fútbol mexicano, porque ya se dieron cuenta, tanto a nivel selección como a nivel equipos, que no eran nada fáciles. No, para nada. Los equipos mexicanos. Y para mí eso es fundamental. Pero, ¿por qué crees que.? Bueno, más bien te haría esta pregunta. ¿Qué diferencia? Porque muchísima gente me la pregunta a mí, porque jugué en Argentina. Pero, ¿qué diferencia encuentras tú? Que la verdad tu carrera casi la hiciste totalmente en México, pero ¿qué diferencia encuentras entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano? Es que, a ver, la mentalidad con la que se trabaja ya, si la fuerza básica es diferente, uno entrena y juega, y la pasión que hay es para jugar un par de años e irse, porque no se cobra en Argentina, y por eso es un país exportador. Y esa es la gran diferencia que hay. Después en fútbol se demostró que podés ir a competir y podés competir de igual a igual. Pero la mentalidad del jugador argentino es diferente. Se ve un poco, pero más que nada por eso, por el sufrimiento que pasa abajo, porque más allá de que tengas un buen pasar, la realidad es que uno aparece en primera división, pero seguís ganando más de premios por salvarte el descenso que lo que te pagan. Entonces, cuando aparece una oportunidad para irse, antes que México era Colombia. Se pagaba muy bien y mucha gente de argentinos iba a Colombia. Y después empezó a ir a Europa y después aparece México. México aparece y desbanca a Colombia como lugar. Es decir, si no ibas a Europa, para ir a Europa, si no ibas a Europa, salía lo de México y México era el segundo. Sí,
Sí, no, lo comparto totalmente porque esa es la realidad, o sea, futbolísticamente no hay diferencia, creo que hasta de repente se pega mucho más en Argentina, pero allá lo que yo presentaría es lo que decías de la mentalidad, ¿no? El argentino lo que quiere es salir inmediatamente de Argentina, irse a Europa a ganar dinero, a mejorar su carrera futbolística. Y lo que pasa es que acá se paga, y acá se paga bien y de repente el futbolista no tiene esa ilusión, ¿no? Ilusiones de irse. A ver, porque la realidad, si más allá de la mentalidad que uno dice, bueno, pero hay que renunciar y irte, sí, bueno, la carrera del jugador es corta. Claro. Y de repente, de este lado, criticamos mucho al que se regresa a Europa y va a Estados Unidos, bueno, pero ya hizo su función, ya cumplió con lo que quería, y de repente se regresan antes porque quieren asegurar su vida como jugador, en la vida humana normal, a su familia. Sí, su patrimonio, hombre. Y es todo, es valioso eso también, no hay que decir, no, se regresó antes, ¿por qué no se quedó allá jugando, esperando? No, a veces no se puede esperar tanto. Creo que uno tiene que entender que esta carrera es corta, que hoy estás y una lesión y te quedaste afuera. Sí, te quedas y ya no. Entonces, de repente, el jugador mexicano piensa en eso también. Para mí ha evolucionado mucho. Antes lo veía más corto, hoy creo que el jugador mexicano sí tiene el deseo de irse a Europa, pero ha evolucionado, creo que la mentalidad es diferente. Todavía nos cuesta un poco más, pero creo que sí la mentalidad es diferente. Ok, y ya por último, Rubén, con todo esto que hemos platicado, y la verdad muchísimas gracias por esta conversación tan rica y tan agradable, ¿qué es para ti el éxito? No, para mí el éxito es levantarse cada mañana, hacer lo que te gusta, hacerlo con ganas, vivirlo. Hoy, yo después de todo lo que me ha pasado, creo que valoro mucho más el minuto a minuto, más allá de títulos y no títulos, y hacer lo que te gusta. Yo creo que tener a tu familia, haber dejado gran ejemplo y seguir estando y conviviendo con ellos, con tus hijas, con tu nieto. Es decir, yo creo que ese es el éxito, formar una familia y a partir de ahí darle los valores necesarios para que se puedan desempeñar en el futuro. Pues bueno, la verdad que muchísimas gracias, Rubén. La verdad que la pasé sensacional en esta plática, en esta charla y bueno, felicitarte porque no cualquiera sale de estos problemas que has tenido a lo largo de tu vida. Eres Rubén Oban Romano es un mexicano más, o sea, lleva 45 años en nuestro país y la verdad que yo creo que has vivido más en México que en Argentina, sí, eso es una realidad. Tengo 6-7, imagínate. Entonces, pero bueno, 21. Muchísimas gracias, Rubén, y bueno, hasta la próxima, señores.